Para celebrar su aniversario de oro, compré una hermosa finca en el campo para mis padres, imaginando un santuario de paz para su jubilación. Pero cuando usé mi llave de repuesto para pasar por allí solo unos días después, la realidad que encontré fue un shock. Mi hermano menor ya se había mudado, desempacando por completo a su esposa, hijos e incluso a la mascota de la familia en el espacio. El verdadero golpe llegó cuando escuché a su esposa susurrarle a mi madre: Victoria compró esto para ti, lo que significa que eventualmente será nuestro. Bien podríamos reclamar esta finca ahora mismo. Reprimiendo mi creciente furia, me negué a gritar. Simplemente dejé mis llaves sobre el mostrador, salí a la luz y hablé con absoluta claridad: establezcamos la verdad aquí y ahora. Mi nombre es Victoria. Soy una ortodoncista senior de 41 años con casi 15 años de práctica clínica a mis espaldas. Mi rutina es implacable, se extiende desde el amanecer hasta el anochecer, a menudo prolongada por cirugías de emergencia o pacientes atrapados en un dolor agonizante. Aunque es una profesión agotadora, me proporcionó la estabilidad económica que tanto anhelaba tras una infancia marcada por la escasez. Mi padre, Arthur, tiene 66 años, y mi madre, Eleanor, 64. Estaban a punto de celebrar 50 años de matrimonio. Nos criaron a mi hermano y a mí entre las estrechas y sofocantes paredes de un pequeño apartamento en las afueras de Chicago. El cariño era el único recurso que teníamos en abundancia, la riqueza era un concepto ajeno. Crecí vistiendo la ropa desgastada de mis parientes mayores y comiendo caldo aguado durante noches seguidas porque la despensa estaba vacía. Todavía recuerdo a mi padre yendo a trabajar a un agotador turno en la fábrica antes del amanecer, solo para pasar las noches barriendo edificios de oficinas. Recuerdo a mi madre encorvada sobre una máquina de coser en nuestra estrecha mesa de la cocina, trabajando bajo una sola bombilla tenue hasta altas horas de la noche para ganar unos dólares extra. Se dejaron la piel trabajando para que Julian y yo pudiéramos sobrevivir. Julian ahora tiene 38 años. Está casado con Vanessa y juntos tienen 2 hijos pequeños, Leo, de 11 años, y Maya, de 8. Va cambiando de una cuenta a otra basada en comisiones, aunque la naturaleza exacta de su empleo se mantiene intencionalmente vaga. Vanessa se encarga de las consultas de recepción en una cooperativa de crédito local, y la familia ocupa una pequeña unidad alquilada en el otro extremo del área metropolitana. Cuando era niña, forjé una promesa silenciosa e inquebrantable. Veía a mis padres regresar a casa agotados, calculando constantemente cómo estirar centavos para convertirlos en dólares, y juré que si alguna vez escapaba de ese ciclo, lo sacaría conmigo. Cumplí esa promesa. Una vez que mi clínica privada de ortodoncia finalmente empezó a tener éxito, la presión financiera comenzó a aliviarse. Fue una escalada lenta y agonizante, pero finalmente, pude respirar. Año tras año, acumulé ahorros y comencé silenciosamente a absorber sus cargas financieras. Primero, cubrí sus deudas pendientes. Luego llegaron el alquiler mensual, las facturas de servicios públicos, la compra y los crecientes gastos médicos. Al principio, el orgullo los impulsó a resistirse. Nos negamos a hacer una carga que te hunda, cariño, protestaba mi padre, con la voz cargada de culpa. Mi madre se hacía eco de sus preocupaciones, insistiendo: ya te has sacrificado demasiado por nosotros. Podemos salir adelante. Pero yo me mantuve firme, recordándoles que cuando no tenía absolutamente nada, ellos me dieron el mundo. Simplemente era mi momento de devolverles el favor. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que mis padres comenzaran a interceder por Julian. Me recordaban continuamente que criar una familia en la ciudad era una lucha constante, alegando que él estaba sufriendo una crisis financiera perpetua y que simplemente no podía mantenerse a flote. Extendí mi mano porque era mi carne y sangre, y porque Leo y Maya merecían una oportunidad. Me hice cargo de los gastos de su educación privada, desde la matrícula hasta sus impecables chaquetas nuevas y montones de libros de texto. En varias ocasiones, le envié discretamente a Julian el dinero para cubrir las exigencias de su casero cuando afirmaba que su cuenta bancaria estaba vacía. Me hice cargo del tratamiento dental avanzado de los niños y de sus primeros aparatos de ortodoncia, una necesidad que Vanessa me presionó a aceptar alegando que los niños estaban sufriendo. Tan solo 12 meses antes, incluso pagué el saldo restante de un SUV familiar de último modelo después de que Julian jurara que moverse por el caótico transporte público de la ciudad con 2 niños pequeños se estaba convirtiendo en una pesadilla insoportable. Al principio, la generosidad no me dolió. Pero a medida que pasaban los años, surgió un patrón preocupante.
Llenaba la despensa de mi madre con productos de alta gama, solo para descubrir después que la mitad de los víveres iban directamente a la casa de Julian. Cajas de leche, productos frescos, cereales a granel y artículos básicos para el hogar, todo se escabullía para alimentar a su familia. Mi padre no era diferente, le pasaba dinero discretamente por debajo de la mesa. La ilusión se rompió por completo una noche cuando llegué al apartamento de mis padres sin avisar. Sorprendí a Julian acorralando a mi padre en la entrada, quejándose de que el alquiler le faltaba otra vez. Sin dudarlo un instante, mi padre sacó su delgada cartera. Julian arrebató los billetes con un aire de absoluto derecho. La escena me revolvió el estómago, pero contuve la rabia. Sabía que mis padres eran impotentes ante su propia devoción. Julian era su hijo, y a pesar de ser un hombre hecho y derecho, estaban atrapados en un ciclo perpetuo de rescatarlo de su propia incompetencia. A medida que se acercaba su monumental 50º aniversario, decidí crear un legado. Pasé meses dándole vueltas a las ideas. Un banquete suntuoso se desvanecería en una noche. Un crucero de lujo no sería más que un recuerdo en una semana. Quería brindarles estabilidad, un cambio profundo en su vida cotidiana. Fue entonces cuando surgió la oportunidad. Me topé con el anuncio una noche, después de un turno agotador en la clínica. Era una encantadora casita, desgastada por el tiempo, ubicada cerca de las orillas del lago Ginebra, con una modesta vista del azul profundo del agua desde su terraza elevada. Saliendo temprano desde los suburbios del oeste de Chicago, el viaje podía convertirse fácilmente en una agotadora travesía de 3 horas a través del denso tráfico de la autopista. Los vendedores pedían aproximadamente $450,000. Carecía de la grandiosidad de las lujosas propiedades circundantes y tenía el inconfundible carácter de una época pasada, requiriendo reformas estructurales inmediatas. Sin embargo, en el momento en que vi la primera fotografía, una visión se materializó: mis padres, envueltos en mantas, tomando café por la mañana en absoluta tranquilidad, completamente libres del espectro de las deudas. Conduje hasta allí para inspeccionar la propiedad una mañana lluviosa de sábado. La distribución era modesta: 2 dormitorios compactos, un solo baño, una acogedora sala de estar con chimenea, una cocina y esa impoluta veranda pintada de blanco. El yeso se desprendía, la fontanería requería muchísima paciencia y el diseño interior parecía haberse detenido en el tiempo, pero una abrumadora sensación de santuario impregnaba el ambiente. A través del marco de la ventana principal, el lago se asomaba entre un tapiz de robles y tejados de tejas a lo lejos. No era una postal impecable y fabricada, era totalmente auténtica. La compré sin reservas. Vacié las cuentas especializadas que había estado construyendo durante más de una década, liquidando un fondo de inversión de alto rendimiento que había guardado para un momento verdaderamente significativo. Firmé las escrituras, asegurando cada documento con mi abogado corporativo y un notario de confianza. No dejé margen de error. Para protegerlos de presiones externas, la propiedad se constituyó mediante un fideicomiso irrevocable, que otorgaba a mis padres derechos vitalicios de uso y ocupación. Este sólido marco legal les aseguraba vivir allí, encontrar paz y disfrutar del santuario por el resto de sus días, pero les prohibía estrictamente vender, transferir, alquilar, ceder o prestar la propiedad sin autorización explícita y por escrito. Fui designado legalmente como el único fideicomisario con facultades para aprobar cualquier decisión relativa a la propiedad. Además, constituí una cuenta de depósito en garantía restringida para absorber discretamente todos los impuestos sobre la propiedad, el mantenimiento continuo y las cuotas de la asociación de propietarios en el futuro previsible. Mejoré el sistema de seguridad, cambié las cerraduras, guardé las llaves nuevas y finalicé hasta el último detalle. 7 días antes de su aniversario, les di la noticia. Llegué a su apartamento después de un agotador turno clínico y les pedí que se sentaran conmigo en la sala de estar. Mi madre se puso ansiosa en cuanto notó mi expresión solemne, mientras mi padre permanecía cerca con los dedos apretados, preparándose. Les compré algo realmente especial para su aniversario de oro, comencé. Mi madre me dedicó esa sonrisa familiar y agridulce que siempre ponía cuando temía que me hubiera endeudado demasiado. Oh, cariño, no tenías que comprarnos nada. Quería hacerlo, respondí en voz baja. Les compré una casa. Un silencio absoluto se apoderó de la habitación. Mi padre se quedó boquiabierto, pero la voz le falló por completo. Mi madre parpadeó rápidamente, mirándome fijamente como si intentara desesperadamente procesar los sonidos que llegaban a sus oídos.
Una casa, susurró finalmente. Una cabaña junto al lago, confirmé. Les pertenece por completo. Pueden escaparse allí cuando quieran, o empacar y quedarse durante meses. Está totalmente protegida y asegurada mediante un fideicomiso legal, lo que significa que absolutamente nadie podrá quitársela jamás. Ante esto, mi madre se derrumbó. No era un llanto de tristeza, sino la liberación violenta de un alma que ya no podía contener décadas de peso acumulado. Mi padre se secó una lágrima de la mejilla curtida y se llevó la mano a la boca, sacudiendo la cabeza con una incredulidad pura y hermosa. Hicimos el viaje ese mismo sábado. Salimos a la carretera antes del amanecer, armados con termos de café negro caliente y una bolsa de papel con pasteles matutinos que mi madre insistió en comprar por si acaso teníamos hambre. Llegamos a la propiedad antes del mediodía. Apagué el motor y los tres salimos al aire fresco. Mis padres se quedaron completamente inmóviles, contemplando la amplia veranda blanca, las ventanas históricas y el agua azul brillante que dominaba el horizonte. Mi padre caminó hacia la entrada con pasos agonizantemente lentos, casi como si temiera que toda la estructura se desvaneciera en el aire si se movía demasiado rápido. Le puse las llaves nuevas en la palma temblorosa y él giró la cerradura. Cruzamos el umbral juntos. Mi madre flotaba de habitación en habitación como un fantasma, pasando los dedos por el yeso, abriendo las contraventanas, inspeccionando los armarios, la chimenea y el baño. Mi padre se sentó frente al enorme ventanal del salón, contemplando el lago en un silencio profundo e inmóvil. Mi madre repetía sin cesar, sin aliento, que la casa era magnífica, impecable, que no podía creer que realmente les perteneciera. Nos quedamos toda la noche. Quería inspeccionar personalmente las antiguas tuberías y asegurarme de que todo funcionara a la perfección. Juntos, abrimos todos los grifos, comprobamos la presión del agua en la ducha y revisamos minuciosamente las tuberías de la cocina y el baño. Había algunos detalles que solucionar, pero nada importante. Mis padres apenas pegaron ojo esa noche. En cambio, se quedaron despiertos hasta altas horas de la madrugada, acurrucados bajo gruesas mantas en la terraza mientras el aire fresco de la noche llegaba del agua. Podía oír el murmullo apagado de sus voces desde mi habitación, en voz baja, como si temieran perturbar la absoluta paz de la finca. A la mañana siguiente, el deber me obligó a regresar a Chicago. Mi agenda estaba repleta de pacientes. Mis padres decidieron prolongar su estancia unos días más. Los abracé antes de irme, recordándoles que me llamaran si algo salía mal, y emprendí el viaje de regreso. Pasaron 2 días antes de que Julian contactara con mi madre. Solo descubrí los detalles más tarde, cuando ella me lo confesó todo. En teoría, solo quería saber cómo estaban, qué hacían y por qué tardaban tanto en responder a sus mensajes. A mi madre siempre le ha faltado la habilidad para disimular. Inevitablemente, se le escapó que se alojaban en la propiedad del lago. Julian se abalanzó de inmediato. ¿Qué propiedad junto al lago? Ella se apresuró a decir que solo estaban visitando a viejos amigos, pero Julian lo descubrió enseguida. La interrogó sin piedad. ¿Qué amigos? ¿Dónde? ¿Desde cuándo? ¿Por qué me mantuvieron en la ignorancia? Derrotada por su hostilidad, finalmente le dio la dirección. Esa misma noche, Julian irrumpió en el santuario. Mi madre me llamó por teléfono alrededor de las 9. En cuanto noté el temblor en su voz, el pavor se apoderó de mí como un puño. Julian está aquí, susurró. ¿Qué quieres decir con que está ahí? Pregunté. Había llegado con Vanessa, los niños y su perro, alegando que solo quería ver el lugar. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué le dijiste? Le dije que era un regalo tuyo para nosotros. Al parecer, solo sonrió con sorna y entró a la fuerza con la excusa de una inspección. Ahora, estaban reclamando su derecho a quedarse el fin de semana. Mamá, tienes que decirles que se vayan inmediatamente. Lo intenté, Victoria, sollozó, con la voz quebrada. Pero Julian insiste en que es una propiedad familiar y que tiene el mismo derecho. Vanessa ya está trasladando sus maletas a la habitación de invitados. Intenté comunicarme directamente con Julian. Se negó a contestar. 3 llamadas consecutivas fueron directamente al buzón de voz. No podía abandonar a mis pacientes de la clínica a la mañana siguiente, ni cancelar abruptamente las citas reservadas con semanas de antelación, pero el sueño me eludió por completo esa noche. Cuando por fin llegó el viernes, abrí el teléfono durante mi descanso para comer y vi la última actualización de Julian en las redes sociales.
Era un autorretrato tomado en la cocina de mis padres. Sostenía una taza de café, con una sonrisa triunfal como si hubiera construido los cimientos con su propio sudor. El texto debajo decía: "Por fin tenemos una casa". Me quedé mirando la pantalla sin comprender. Por fin tenemos una casa. Como si le perteneciera por derecho. La sección de comentarios ya estaba inundada de felicitaciones de sus amigos, con mensajes como: "Noticias increíbles, ya era hora, hermano". Entonces, mis ojos se posaron en el comentario de Vanessa. Por fin, mis preciosos hijos tienen un verdadero santuario donde pueden correr, jugar y ser niños. Un calor abrasador me recorrió la cara. Esa misma tarde, consumida por una sospecha nauseabunda, abrí la aplicación de alquileres vacacionales Vacation Stay. Recé para que mis instintos estuvieran equivocados, pero ahí estaba, mirándome fijamente. Las ventanas distintivas, la veranda exacta, la inconfundible distribución de la cocina. Encantadora finca frente al lago, perfecta para escapadas familiares, fines de semana y vacaciones. Inmediatamente tomé capturas de pantalla del anuncio público, el calendario de reservas completamente abierto y el perfil del anfitrión registrado a nombre de Vanessa. Le envié un mensaje frenético a mi madre: "No firmes ni un solo papel, no aceptes ningún acuerdo y no les prometas nada. Estaré allí el domingo". Los domingos solían ser mi único día de descanso, reservado estrictamente para emergencias dentales graves o pacientes que no podían visitarme durante la agotadora semana laboral. Tenía 2 procedimientos complejos programados para esa tarde, pero los reprogramé inmediatamente para la mañana de lunes. Luego, llamé a Marcus, un cerrajero experto que había reforzado la seguridad de mi clínica en el pasado, y le indiqué que permaneciera en alerta máxima por si necesitaba un cambio de cerradura de emergencia esa misma tarde. Salí a la autopista hacia Lake Geneva al amanecer. El viaje se me hizo eternamente largo. Mi mente daba vueltas con la imagen de la sonrisa engreída de Julian, el comentario arrogante de Vanessa y la forma repugnante en que mercantilizaban la casa, actuando como si nuestros padres fueran completamente indignos de poseer algo hermoso propio. En el momento en que salí del auto en la propiedad, el sonido de gritos agresivos resonó a través de las paredes. Caminé hacia la puerta principal y la encontré sin llave. La abrí de golpe y crucé el umbral. Vanessa estaba de pie justo en medio de la sala, inclinándose sobre mi madre y apuntándole agresivamente con el dedo a la cara. Mi padre estaba sentado, destrozado, en un sillón junto a la ventana, mirando fijamente sus manos, mientras que el rostro de mi madre estaba completamente pálido. "Mírense, ya son ancianos", se burló Vanessa. "No tienen absolutamente ninguna necesidad práctica de una propiedad de este tamaño. Julian y yo sí podemos administrar una propiedad como esta. Seremos nosotros quienes maximizaremos su potencial". Mi madre abrió la boca para defenderse, pero Vanessa la interrumpió sin piedad. "Victoria compró esto para ti, lo que significa que tu intención es dejárnoslo en herencia de todos modos. Según esa lógica, esta propiedad nos pertenece ahora mismo". Julian estaba recostado en el sofá, con una sonrisa burlona y complaciente en el rostro. "Vamos, mamá, no conviertas esto en un drama", intervino. Vanessa siguió adelante, hablando con la gélida confianza de alguien que ya había tomado el control. "Además, ya he publicado oficialmente toda esta propiedad en Airbnb. Al estar tan cerca del lago Ginebra, es una mina de oro para fines de semana festivos, vacaciones de verano y estancias largas. Podemos obtener una ganancia increíble. Y en las raras fechas en que no tengamos huéspedes que paguen, ustedes dos son bienvenidos a quedarse aquí y actuar como cuidadores de la propiedad". Vi cómo los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas frescas y humilladas. Mi padre seguía sin poder levantar la vista. Julian permanecía sentado en absoluto silencio, tratando esta extorsión como si fuera la propuesta más razonable del mundo. Ya no pude contener el fuego que ardía en mi pecho. "Ya basta", ordené, mi voz cortando la habitación como el hierro. "No volverás a dirigirle una palabra más a mis padres". Toda la habitación se congeló y giró hacia mí. El rostro de Vanessa se puso rojo al instante. La sonrisa de suficiencia de Julian se desvaneció en el aire. Por primera vez en toda la mañana, mis padres levantaron la vista, finalmente pudiendo respirar. Entré completamente en la habitación, clavando la mirada en los intrusos. "Todos a la sala de estar. Ahora mismo". Lentamente, Julian se levantó del sofá. Vanessa cruzó los brazos desafiante, aferrándose al lugar.
Pasé junto a ellos con pasos deliberados y dejé mi bolso de cuero sobre la mesa del comedor. Metiendo la mano dentro, saqué una gruesa carpeta legal que había preparado antes de salir de la ciudad. La abrí, extendiendo los impecables documentos legales sobre la madera pulida. Siéntense, ordené. Julian y Vanessa se hundieron en el sofá, su arrogancia flaqueando. Mis padres permanecieron quietos, observando desde sus rincones. De pie junto a la mesa, presioné mi dedo índice con firmeza sobre la primera página. Esta es la escritura oficial vinculada a un fideicomiso irrevocable, anuncié. Esta propiedad no pertenece a Julian. No pertenece a Vanessa. Mis padres tienen derechos absolutos de uso y ocupación de por vida. No poseen ninguna autoridad legal para regalarla, liquidarla, arrendarla o transferirla a nadie más. Julian se removió incómodo contra los cojines. Señalé directamente el siguiente documento. Esto ya no es una disputa familiar insignificante, es una cuestión de ley inquebrantable. Este santuario fue adquirido exclusivamente para su tranquilidad por el resto de sus días. Absolutamente nadie más puede tomar posesión o asumir la administración de esta propiedad sin autorización explícita y por escrito. Vanessa apretó la mandíbula con tanta fuerza que le temblaron los músculos. Soy el único fideicomisario legalmente facultado para tomar o aprobar cualquier decisión con respecto a esta herencia, continué, mi voz resonando en las paredes. Mi obligación jurada es salvaguardar esta casa para el bienestar absoluto de mis padres. Si alguien intenta explotarla sin mi consentimiento, tengo el pleno derecho legal y administrativo de hacer que lo desalojen por la fuerza. Además, miren estas capturas de pantalla. Golpeé con fuerza las impresiones del anuncio de Vacation Stay que Vanessa había creado. Aquí está la evidencia innegable. Fotografías de alta resolución de esta casa en concreto. Una descripción comercial detallada. Reglas explícitas que establecen que los propietarios no estarán presentes. Un calendario de reservas completamente abierto hasta agosto. Y un perfil de anfitrión registrado con orgullo a nombre de Vanessa. El color desapareció rápidamente del rostro de Vanessa, dejándola pálida como un fantasma. Levanté otra hoja de papel. Y aquí está una conversación de texto que mi padre me reenvió ayer. Julian, escribiste, y cito, haré que Victoria acepte. Siempre cede si mamá empieza a llorar. Por primera vez, mi padre levantó la cabeza. Sus ojos se clavaron en Julian con una mirada de profunda tristeza. Julian apartó la mirada al instante, fijándose en las tablas del suelo. Saqué el último documento de la carpeta. Y por último, estos son los estatutos estrictos de la Asociación de Propietarios de Lake Geneva. Hay una cláusula explícita que prohíbe todos los alquileres a corto plazo y las operaciones comerciales sin la aprobación administrativa formal. Recogí los papeles en una pila ordenada y los dejé caer sobre la mesa con un golpe seco. Antes de que se ponga el sol hoy, vas a empacar todas y cada una de tus maletas. Borrarás permanentemente ese anuncio. Cancelarás todas las reservas próximas y emitirás reembolsos completos e inmediatos a esos huéspedes de tu propio bolsillo. Pondrás todos los juegos de llaves que copiaste sobre esta mesa y te irás de esta casa. Julian soltó una risa aguda y burlona, el tipo de risa hueca destinada a humillar e intimidar. ¿Y si nos negamos a irnos? Saqué tranquilamente mi teléfono del bolsillo y giré la pantalla directamente hacia su cara. Tengo 3 borradores de emergencia separados listos para enviar en este preciso segundo, le dije, sosteniendo su mirada. La primera denuncia va a la Junta de la Asociación de Propietarios. La segunda, a mi abogado corporativo. La tercera, directamente a las autoridades locales para denunciar la ocupación ilegal y no autorizada de una propiedad fiduciaria. Además, Márquez, mi cerrajero, está esperando mi señal en la carretera. No tocaré ni una sola pieza de su equipaje. Simplemente le dejaré fuera de esta propiedad para siempre.